ir con un corazón alegre, contento, dice el Señor, a la casa del Señor, a alabarlo y glorificarlo juntos. Mis hermanos, voy a invitarlos a que vayan primeramente al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 6. Gloria a Dios. Bendito Dios, ¿lo tienen? Vamos a hablar, mis hermanos, en esta noche. El Señor me trajo una palabra a donde me decía: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 y 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Deuteronomio 6, versículo 12 y 13. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre, aleluya, gloria al Señor, y por su nombre jurarás. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén con esa palabra? Mis hermanos, cuando yo leí esta palabra del Señor, el Señor me decía a mí: hijo, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de aquel que te sacó de Egipto. O sea, cuídate de aquel que te sacó del mundo. Cuídate de no olvidarlo. De no olvidarte de tu Dios. De no olvidarte de tu Creador. De no olvidarte de tu Hacedor. Aleluya. ¿Cuántos habemos en este mundo que estaban aquí en la casa del Señor y se han olvidado de nuestro Dios? A veces nosotros, mis hermanos, con la Biblia en la mano, nos olvidamos de nuestro Dios. Nos olvidamos de nuestro Señor. ¿Por qué nos olvidamos de Él? Porque a veces estamos afanados en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo nos llevan a un afán a olvidarnos de nuestro Dios. Aleluya. A olvidarnos de nuestro Creador, mis hermanos. Aleluya. Miren más adelantito, Deuteronomio 8. Aleluya. Gloria al Señor. Deuteronomio 8, versículo 14. Vamos a leer la palabra para que podamos entender lo que el Señor va a hablarnos en esta noche. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8, adelantito, versículo 14. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa, que dice, de servidumbre. Aleluya. Mis hermanos, el Señor nos está pidiendo que tengamos cuidado de nosotros mismos, que tengamos cuidado de no olvidarnos de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Que no nos olvidemos de donde Él nos sacó, que no nos olvidemos de donde Él metió su mano para poder sacarnos. Que no nos olvidemos de Él cuando Él vino a morir en una cruz por usted y por mí. Pero tan fácil nos olvidamos del Señor, que no nos importa nada de Dios, sino que nos importa todo del mundo. Vamos corriendo y buscando y imitando al mundo. Pero el Señor nos pide y nos advierte: cuídate de no olvidarte.
Cuídate de no olvidarte de tu Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el olvidarse de Dios trae consecuencias graves. Trae consecuencias graves, mis hermanos. Lo digo porque a mí me ha pasado. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que a veces nos olvidamos por un tiempito, una semana, 2 semanas, 3 días, 4 días, y cuando nos pasa algo, el Espíritu Santo viene y nos reargulla y nos dice: estás pasando esto porque te estás olvidando de mí. Sí, mis hermanos, el Espíritu Santo nos reargulla y nos dice: estás pasando esto porque te estás olvidando de mí. El olvidarse de Dios, mis hermanos, trae consecuencias graves. Y lo triste y lo duro, que tengo que decirlo, mis hermanos, que Dios nos da a donde más nos duele. El Señor no se va a venir conmigo. El Señor no se va a ir con usted. El Señor se va a ir con aquel que usted tanto ama. Aquel que es su vida, aquel que usted es capaz de dar su vida. Por ahí se va a ir el Señor. Y lo terrible es que el Espíritu Santo nos dice: esto te está pasando por esto. No me estás buscando, no te estás congregando, no estás leyendo la palabra de Dios, no estás orando, te estás olvidando de mí. Pero el Señor viene y nos advierte, mis hermanos, porque el Señor nada hace si a usted y a mí no los advierte primero. Hay una advertencia de Dios que nosotros los imaginamos y pensamos y decimos: esto me puede venir, esto me puede pasar. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando de Dios, estoy desviándome a la derecha, estoy desviándome a la izquierda. Y puede venirme esto, puede sucederme esto. Pero dé gloria a Dios si usted está pensando eso, porque hay temor de Dios. Está escuchando la voz de Dios, está escuchando a donde Dios lo está advirtiendo, mis hermanos. Aleluya. El Señor dice: cuídate de olvidarte de Dios. Él nos manda y nos pide que nos cuidemos de no olvidarnos de Él. Aleluya, que no nos olvidemos de nuestro Dios. ¿Cuánto nos hemos olvidado de nuestro Dios? Muchas veces. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchas veces nos hemos olvidado de Dios y hemos sentido las consecuencias, hemos visto las consecuencias. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros tenemos un enemigo que no está jugando, un enemigo que está tirando a matar, un enemigo que está tirando a destruir, un enemigo que ha venido a robar. Cuando usted y yo nos descuidamos, mis hermanos, tenemos consecuencias graves. Miren lo que dice en Proverbios, mis hermanos, en Proverbio 3:1. Proverbios 3:1. El Señor ahí todavía nos advierte y nos dice y nos pide que no nos olvidemos del Creador de los cielos. Aleluya. Proverbios 3:1. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿A quiénes está hablando el Señor ahí? A nosotros. Hijo mío, no te olvides, que dice, de mi ley y tu corazón. Aleluya. El Señor nos está pidiendo, nos está advirtiendo: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros estamos olvidándonos de nuestro Dios, y cuando nos olvidamos de nuestro Dios, no guardamos sus mandamientos, no vivimos conforme a su ley. Y es ahí, mis hermanos, cuando nosotros tenemos consecuencias graves. Aleluya. Es ahí cuando nos pasan cosas que a veces nosotros decimos: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué estoy viviendo esto? Y ahí donde viene el Espíritu Santo de Dios y te dice, y me dice a mí: por esto y esto y esto. Aleluya. ¿Cuántos, mis hermanos, evangelistas, pastores, predicadores, siervos de Dios, que el Señor los ha usado grandemente, se han olvidado de Dios? ¿Y a dónde están ahora? Tristemente lo voy a decir: están en una barra de una discoteca,
Están en las calles que la droga y el alcohol los ha vencido. Unos están desesperados que no hayan ni qué hacer en una cama. Y la conciencia a ellos les está siempre recordando esto. Si no me hubiera olvidado de mi Dios, si no me hubiera olvidado de mi Dios, yo no estuviera en este lugar, yo no estuviera en esta condición. Porque Dios, mis hermanos, nos advierte que no nos olvidemos de Él. A su pueblo Israel, cuando Él lo sacó de la tierra de Egipto, le dijo: guárdate de no hacer lo que ellos hacen. Ten cuidado de la levadura de los fariseos. Tenemos que caminar, mis hermanos, guardando los mandamientos de nuestro Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. El Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo. El Señor nos habla, mis hermanos. El Señor nos habla y nos advierte: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides, y guarda en tu corazón mis mandamientos. Pero estamos guardando sus mandamientos en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos guardado en nuestro corazón? ¿Tiene usted los mandamientos de Dios en su corazón? ¿Tengo yo los mandamientos de Dios en mi corazón? ¿O qué hay en mi corazón? Solamente usted y yo y Dios sabemos lo que hay en el corazón, porque el Señor dice que Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Tenemos que guardarnos, mis hermanos. Tenemos que tener gran cuidado de no olvidarnos de nuestro Dios. Sí, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es celoso. ¿Cuántos saben que en la palabra dice que Dios es celoso? Tenemos un Dios celoso, mis hermanos. Un Dios celoso. ¿En qué momento o cuándo es que nosotros hacemos que Dios esté celoso? Aleluya. Cuando adoramos a otros ídolos o cuando nosotros olvidamos de Él. Cuando yo ya no leo la palabra de Dios. Cuando yo ya no estoy orando. Cuando yo no tengo deseo de venir a la iglesia. Cuando yo no tengo deseo de escuchar una alabanza. Cuando yo no tengo deseo de escuchar una prédica. Sí, mis hermanos. En verdad que ahí nos olvidamos. Los estamos olvidando de nuestro Dios. Los estamos olvidando de nuestro Creador. Vamos a Oseas capítulo 4. Los voy a llevar a Oseas capítulo 4 para que miren lo que el Señor dice. Cómo el pueblo de Dios, la iglesia, se está olvidando de nuestro Creador. Se está olvidando de nuestro Creador, la iglesia. Y cuando nos olvidamos, mis hermanos, de nuestro Creador, vienen consecuencias graves. Oseas capítulo 4. Quiero que lo encuentre, mi hermano, y lo lea conmigo. Para que vayamos entendiendo lo que el Señor le está pidiendo a usted y me está pidiendo a mí. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Oseas 4, versículo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Oseas 4, 6, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue, dice, destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Y por qué olvidaste la ley de tu Dios? También yo olvidaré. ¿Qué dice? ¿Me olvidaré de quién? De tus hijos. Mire que no dice de usted ni de mí. Porque has olvidado la ley, porque te has olvidado de tu Creador, porque has olvidado a Dios. Yo también, dice, me olvidaré de tus hijos. El Señor está advirtiéndonos o no está advirtiéndonos. Sí, mis hermanos, mire que Él dice: no, yo voy a olvidarme de ti. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿O cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Qué sería usted capaz de dar por tus hijos? Daríamos la vida. ¿Cuántos desean lo mejor para tus hijos? Sí, ¿verdad que sí? Deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero ¿dónde está lo mejor para nuestros hijos? En no olvidarnos de nuestro Dios. Pero Él dice que si usted y yo nos olvidamos de Él, Él también se va a olvidar de nuestros hijos. Aleluya.
Es terrible esta palabra, mis hermanos, pero está escrita en la palabra. Yo no la estoy diciendo. El Señor nos está advirtiendo, mis hermanos. Tenemos que estar siempre en la palabra de Dios, siempre en la comunión con nuestro Dios. Buscar, mis hermanos, buscar todo aquel hermano que lo lleva a usted a buscar a Dios. ¿Qué pasaría si yo estoy con un hermano que me está llevando a una discoteca, me está llevando a tomarme una cerveza, está llevándome no sé, a hablar cosas que a Dios no le agrada? La palabra de Dios dice que aquel que anda con lobos, aullar aprende. Pero el que anda con sabios, sabio es. Aleluya. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener sabiduría. Sí, mis hermanos, tenemos que tener sabiduría para buscar el reino y el rostro de nuestro Dios. Aleluya. Pero ¿qué está pasando? Miren, cuando nosotros los estamos olvidando de nuestro Dios, nosotros estamos buscando el mal. Estamos buscando el mal. Y el Señor no quiere. No es la voluntad de Dios que usted y yo estemos buscando el mal y que venga el mal a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. No, mis hermanos, no es la voluntad de Dios. El Señor está advirtiéndonos: cuídate de no olvidarte de mí. Cuídate de no olvidarte de mi ley. Cuídate de guardar mi palabra. Cuídate de vivir por mi palabra. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta si nos estamos alejando de Dios. Tenemos que darnos cuenta si nos estamos olvidando de nuestro Dios. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Sí, tenemos que entenderlo, porque el Señor nos advierte a cada momento, a cada instante. ¿O cuántos estamos conscientes cuando hacemos algo y decimos, porque yo lo digo por mí, yo a veces he hecho cosas que estoy seguro que a Dios no le agrada y las hago? Viene a mi mente cosas que a mí a Dios no le agrada pensar con mi mente y las pienso. Sí, mis hermanos, es consecuencia, una señal que usted y yo nos estamos olvidando de Dios. Porque todo aquel que está en la presencia de Dios, todo aquel que está metido en el fuego de Dios, está lleno de Dios, no puede entrarle nada del mundo. No puede entrarle nada. Si usted y yo estamos llenos del Señor, nada más puede entrar ahí. Nada, mis hermanos, nada es nada. Tenemos que estar siempre en esa comunión con Dios. No olvidarnos de nuestro Dios. No olvidarnos. Porque yo le digo, mis hermanos, olvidarnos de nuestro Creador va a traer consecuencias grandes y graves. Lo voy a llevar ahora a Jeremías. Jeremías, capítulo 2. Aleluya. ¿Cuántos conocen su Biblia? ¿O cuántos conocemos nuestra Biblia? Aleluya. Jeremías, capítulo 2. Aleluya. Jeremías, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13. Miren qué maravilloso es el Señor. ¿Y por qué usted y yo nos olvidamos de Dios? Aquí el Señor nos dice en su palabra, Jeremías 2, versículo 13. Aleluya. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quiénes son pueblo de Dios? Aleluya. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, mis hermanos, lo que dice la palabra. Porque dos males tiene mi pueblo. Aleluya. Me dejaron a mí. Jeremías 2:13. Aleluya. Gloria al Señor. Porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué pasa con una cisterna rota que no tenga agua? Aleluya. No sirve.
No sirve, mis hermanos. Usted y yo, dice el Señor, que somos ríos de agua viva, que tienen que fluir dentro de usted y dentro de mí. Cuando Él habla del agua, habla del Espíritu Santo, de esa esencia. De esa esencia que nos da paz, nos da gozo, nos da seguridad, nos instruye y nos corrige, nos guía a toda verdad. Nos enseña a amar a nuestro Creador, nos enseña a no olvidarnos de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen esos ríos de agua viva en su ser, corriendo por todo su ser? Cuando usted tiene eso y cuando yo tengo eso, es imposible olvidarnos de nuestro Creador. Usted y yo no vamos a poder olvidarnos de nuestro Dios. No, mis hermanos, no vamos a poder, porque estamos llenos. Corren ríos de agua viva por usted y por mí, mis hermanos. El ángel de Jehová campa alrededor suyo para defenderlo y guardarlo y cuidarlo. No solamente a usted, a sus hijos, a su esposa, a su casa, a su trabajo. Por eso dice el Señor: cuídate de no olvidarte de mí. Porque si usted y yo nos olvidamos de nuestro Dios, las promesas que Dios tiene para usted y para mí se van a retener. Se van a retener, mis hermanos. A veces nosotros miramos y pensamos y pedimos y miramos que no viene esa respuesta de Dios. Pero a veces es porque nosotros estamos olvidándonos de Dios. No estamos buscando a Dios. No estamos cumpliendo su ley. No estamos guardando su ley en nuestro corazón. ¿Cuánto guardamos esa ley en nuestro corazón? Sí, mis hermanos, tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros que nuestra ley, esa ley que tiene Dios, la tenemos guardada en nuestro corazón. Y obedecer también esa ley. Vivir por esa ley. No es fácil, pero sí se puede. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Miren, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. No en mis fuerzas, no en el hombre, no en nada de esta tierra. En Cristo todo lo podemos. Sí, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo. Porque Él nos fortalece, Él nos da la fuerza, Él nos ayuda. Cuando usted y yo ya no podemos caminar, Él viene y dice que nos cargue en sus brazos. Él nos carga en sus brazos. Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de mí. No nos olvidemos de nuestro Creador. Busquemos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Porque el Señor dice que todo aquel que toca la puerta le abre. Aquel que llama, se le escucha. Aquel que pide, se le da. Sí, mis hermanos, ahí está la clave, como decimos nosotros, en obedecer sus mandamientos, en vivir por su palabra. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Salmos 9:7. La palabra de Dios, aleluya, en Salmos 9:17, perdón, dice la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol. Salmos 9:17, mis hermanos. Aleluya. Mire cómo dice la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol. Aleluya. ¿Cuántos saben que es el Seol? Aleluya. Gente que se ha olvidado de Dios. Pero miren cómo dice: trasladados al Seol. O sea que no se van, o sea que los llevan. Sí, aleluya, porque serán trasladados. Los llevan aunque uno no quiera, aunque aquellos malos no quieran, los van a trasladar, los van a llevar al Seol. ¿Y qué es una persona mala? Una persona mala es aquella persona que no vive conforme a la voluntad de Dios. Hace lo que Él quiere, vive como Él quiere. Está como esos caballos garañones que si no le ponen freno, no pueden domarlos. Así está el hombre en esta tierra,
viviendo así. Usted se le acerca al hombre y quiere hablarle de Dios y decirle: busca a tu Creador, acuérdate de tu Creador. Y lo mira a ese hombre todo encadenado, que no tiene libertad. Pero cuando usted le habla, es enemigo suyo. Está como cuando un oso, mis hermanos, está en una trampa. Cayó en una trampa un oso. Usted se encuentra con ese oso y usted quiere libertarlo a ese oso. Quiere quitarlo de esa trampa. ¿Pero usted cree que ese oso se va a dejar que usted le quite esa trampa? No, si se acerca lo va a matar. Así está el hombre, así está el ser humano cuando le hablamos de Dios. No quiere, mis hermanos. Se han olvidado de su Creador. Se han olvidado de su Hacedor. Y el Señor dice: acuérdate, hijo, de tu Creador. Acuérdate de tu Hacedor. Acuérdate de tu Dios. ¿Cuántos han leído la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos la han leído? ¿Cuántos de esos leprosos se acordaron de Dios? ¿No se olvidaron de Dios? Solo uno, mis hermanos, solo uno. Solo uno se acordó de su Creador. Y fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los otros 9, ¿a dónde están? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? Se olvidaron del Señor. Así a veces somos nosotros, mis hermanos. A veces somos así nosotros, como esos 10 leprosos. A veces hablamos de esos 9 leprosos que no regresaron a Cristo, que no regresaron a Dios a darle gracias. Solamente uno. Pero a veces así somos, mis hermanos. A veces el Señor, mis hermanos, nos ha sanado de un cáncer. Y le decimos al Señor: Señor, si me sanas, yo voy a servirte, voy a vivir para ti. Pero cuando nos sana, nos olvidamos, mis hermanos. Nos olvidamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado crisis? Sácame de esta crisis, Señor. Si me sacas de esta crisis, Señor, yo te voy a servir, voy a vivir para ti, voy a hacer todo lo que tú me pidas que yo haga. Pero cuando salimos de esa crisis, mis hermanos, no nos acordamos de nuestro Creador. Sí, mis hermanos, así somos como estos leprosos, que solamente uno. ¿A cuántos el Señor rescató de la muerte? ¿A cuántos? Sí, mis hermanos, a veces hemos estado a punto de ver la muerte, a punto de morir. Levántame, Señor, y sáname. Pero cuando estamos ya de pie y podemos valernos por nosotros mismos, nos olvidamos de nuestro Dios. El Señor a usted y a mí nos ha rescatado del mismo infierno. Sí, mis hermanos. ¿Cuántas enfermedades el Señor nos las ha quitado de nuestro cuerpo? Y le damos promesas al Señor. Hablamos con nuestro Dios y le prometemos tantas cosas a Dios. Pero ¿saben qué? Que ustedes y yo nos hemos olvidado que la palabra de Dios dice, mis hermanos, aleluya, dice el Señor en su palabra que es mejor no prometer al Señor algo y no cumplirlo. Si no vas a cumplirlo, no lo prometas. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Así dice el Señor en su palabra. Pero ¿cuántas promesas le hemos hecho a nuestro Dios y no le hemos cumplido, mis hermanos? Mire que me incluyo yo, no con ustedes. ¿Cuántas promesas, cuántas cosas hemos prometido a Dios y no las hemos cumplido, mis hermanos? ¿Cuántas? Muchas, mis hermanos. Muchas. Pero no, mis hermanos, tenemos a un Dios de amor, a un Dios que me ama, a un Dios que no importa lo que yo esté haciendo, así me ama Dios. O así te ama Dios, mi hermano, no te preocupes. No, mis hermanos, no es así. Cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplirlas. Mire, no te tardes en cumplirlas. No nos tardemos en cumplir las promesas de nuestro Dios.
Porque Él dice, porque Él no se complace en los insensatos. Cumplamos lo que prometemos al Señor, mis hermanos. Sí, mis amados hermanos, esos 10 leprosos, solamente uno vino a agradecerle a nuestro Dios. O sea que de 100, 1 o 2. Porque de estos 10 leprosos, solamente vino uno. Solamente fue uno agradecido de lo que el Señor hizo en su vida. Solamente uno. Los otros 10 se fueron para el mundo allá a divertirse, a buscar a sus familias, a buscar a su esposa, a buscar a sus hijos, a buscar... Y se olvidaron de Cristo, se olvidaron de su Creador. De esos no hay aquí. Aleluya, decía un siervo, aquí donde estoy yo parado, allá, aquí. Gloria a Dios. De esto no hay aquí, decía, pero aquí donde estoy yo parado. Y se quitaba él también ahí, se dejaba el lugar solo allá. Sí, mis hermanos, hay que cumplir lo que le prometemos a nuestro Dios. Cuando nosotros cumplimos lo que le prometemos a nuestro Dios, mis hermanos, tenemos bendiciones. Ya la bendición suya ha sido adelantada. Sí, mis hermanos. Sí, porque cuando nosotros venimos y cumplimos es porque el Señor nos ha dado para poder cumplir. El Señor te ha bendecido para poder cumplir. Pero cuando ya los miramos bendecidos y ya miramos que tenemos abundancia, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de nuestro Creador. No, mis hermanos. La cosa no es así. La cosa, dice el Señor, cuídate de no olvidarte de tu Creador. Cuídate de guardar tus mandamientos. Cuídate de vivir conforme a mis mandamientos, conforme a mi palabra. Pero hay muchos, mis hermanos, que están viviendo conforme a lo que ellos quieren vivir. A la voluntad de ellos, amén. A la voluntad de ellos, no a la voluntad de Dios. Sí, sí, mis hermanos, estamos viviendo a la voluntad de nosotros. Y cuando nosotros estamos viviendo a la voluntad de nosotros y no a la voluntad de Dios, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué? ¿A la voluntad de qué? De la carne. De la carne, mis hermanos. Y cuando nosotros vivimos a la voluntad de la carne, y la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. O sea que si yo siembro en la carne, voy a sembrar ¿qué? La muerte. Voy a sembrar, voy a recibir corrupción, pudrición. Tenemos que cuidarlos, mis hermanos. Porque usted y yo, si vivimos en la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias maravillosas. Pero cuando no vivimos en la voluntad de Dios, las consecuencias van a ser graves y duras. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no pasemos. Nos está advirtiendo: cuídate de guardar mi ley, mi hijo. Cuídate de no vivir haciendo la voluntad tuya. Cuídate de no seguir el mundo. El Señor nos advierte. ¿Estamos advertidos, sí o no, mis hermanos? Sí. Hay consecuencias graves. Hay consecuencias duras. Y a veces venimos a darnos cuenta y a reconocer y a conocerlas cuando es demasiado tarde. Y eso el Señor no quiere para usted ni para mí. No juguemos, mis hermanos, al cristiano. No juguemos buscando a Dios si lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar. No juguemos, porque el enemigo que nosotros tenemos no está jugando. El enemigo que usted y yo tenemos está tirando a matar. Y nosotros estamos jugando. Estamos jugando. Y hay consecuencias graves. Después, no vaya a decirle al Señor que el Señor no le advirtió. Después no vaya a decirle al Señor que el Señor no le dijo nada.
Porque el Señor está advirtiendo, mis hermanos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de tu Creador. Cuando el Señor iba con sus discípulos, el Señor le decía a sus discípulos: cuídense de no imitar al mundo. Cuídense de los fariseos. Cuídense de todo aquel que hace mentira. Cuídense. Cuidémonos, mis hermanos, porque hay muchos mentirosos en este mundo. Hay muchos mentirosos que le dicen a usted: no, mi hermano, solamente ven a la iglesia y ya sos salvo. Solamente ven a la iglesia y ya el Señor está contento contigo. Y cuando salimos de aquí de la iglesia, vamos pensando perversidades en nuestra mente, perversidades en nuestro corazón. ¿Ustedes creen que estamos viviendo y tenemos guardada la ley de Jehová en nuestro corazón? No, mis hermanos, no. Tenemos que pararnos firmes, ceñirnos nuestra ropa y decir: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Voy a esforzarme y voy a ser valiente. Sean perfectos como yo soy perfecto, dice el Señor. No perfecto como Él es. Perfecto, dice, en caminar y guardar su palabra y vivir su palabra tal y como está escrita en su palabra, en su Biblia. ¿A cuántos el Señor les ha hablado en esta noche? A mí me habló con esta palabra, mis hermanos. A mí me habló y el Señor ya me advirtió a mí y a ustedes también, que si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios y vivimos conforme a nuestros deseos, la consecuencia va a ser grave. Así como tú te olvidaste de mí, así yo también voy a olvidarme de tus hijos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque Dios, cuando Dios trae juicio, trae juicio. Él es un Dios celoso. Él es un Dios airado. Recuerde que la palabra de Dios dice que Él no por siempre va a contender con el hombre, porque el hombre es carne y Él es espíritu. O sea que el Señor me está diciendo ahí que el Señor se cansa a veces con usted y conmigo. Se cansa, mis hermanos. Se cansa a veces y nos suelta y nos deja a nosotros solos ahí. Es como que usted venga y deje a su hijo caminar por esa calle solito de 2 años. ¿Usted lo sería capaz de dejarlo? No, pero el Señor sí. A veces nos deja ahí para que aprendamos a veces. Y vienen cosas graves, consecuencias graves, mis hermanos. Busquemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos cargar la cruz? Sí, mis hermanos, hay que cargar esa cruz. Hay que vivir por su palabra. Hay que obedecer su palabra. Porque en la palabra de Dios hay mandamientos. Mandamientos para usted y para mí. Mandamientos para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Sí, mis hermanos, porque todo aquel que sigue a Cristo, la palabra dice que es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las viejas cosas que pasaron? Las que usted vivía agradándose en ese mundo. Pero las nuevas ya son aquellas que voy a agradar a Dios, no va a agradarme a mí. Sí, mis hermanos, no se va a agradar a usted. Por sus frutos van a conocernos, dijo el Señor en su palabra. Por sus frutos los van a conocer. ¿Por qué? Porque dice el Señor que por sus frutos los van a conocer. Porque de la abundancia de la boca, o de la abundancia del corazón, habla la boca. Ese es el fruto, mis hermanos. Tenemos que dar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. De buscar a Dios en espíritu y en verdad. De buscar a Dios y guardar sus mandamientos y grabarlos en nuestro corazón. La palabra de Dios en este libro no tiene poder.
Tiene poder cuando usted la agarra y la planta en su corazón y vive por ella. Es ahí donde la palabra de Dios tiene poder. Poder para desatar toda cosa que hay en este mundo. Dice el Señor, les doy poder para que aten y desaten. Lo que fuera atado aquí será atado en la cielo. Pero ¿cuándo, mis hermanos? Cuando guardamos la palabra de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, cuando guardamos la palabra de Dios y la vivimos. Pero a veces solamente somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. El Señor está advirtiendo, mis hermanos. El Señor está advirtiendo. Guardémonos y no nos olvidemos de guardar sus mandamientos. No los olvidemos de guardar su palabra. No los olvidemos de vivir por su palabra. No los olvidemos de nuestro Creador. ¿Cuántos están contentos con la palabra de Dios? Porque a mí me gusta que sea el Señor me hable, mis hermanos, y me corrija y me diga, para yo poder salirme del camino que llevo y seguir otra vez derecho. Sí, mis hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dio esta noche. Guardémonos de no olvidarnos de nuestro Creador, de nuestro Dios. Así que dele palmas al Señor y que Dios me lo bendiga. Y siempre busquemos a nuestro Dios en todo vuestro ser. Aleluya.